Hermanos, es una bendición, es un placer, un privilegio de parte del Señor poder compartir con ustedes la palabra. Estoy esperando mi machete. Quiero empezar a compartirles esta palabra de parte del Señor. Y antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas de las personas que están hoy acá están asistiendo a una célula? Los que no están asistiendo a alguna célula, ¿alguien puede tomar apunte ahí para poder sumarlos en alguna célula? O después hablan con Luciana y se anotan con ella. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el título del material que estamos leyendo y del que estamos aprendiendo? Camino a la madurez. ¿Qué título? Hoy la palabra del Señor quiere llevarnos a un nivel de madurez mucho mayor del que ya tenemos. ¿Cuántos maduros hay? No dije cuántos duros, dije cuántos maduros hay o habemos. ¿De edad? Algo importante, dijo la pastora. ¿De edad? La edad. ¿Nos marca a nosotros la madurez? Hay algunos que estamos verdes todavía. ¿Sabe que el ser humano, el hombre, la mujer, históricamente siempre necesitaron estar en relación con alguien superior, con alguien sobrenatural, con un Dios? ¿Sí? Desde el inicio de la creación, el hombre necesitó tener una relación o una conexión con alguien superior. ¿Sí? Y eso ha trascendido y es algo que vamos a experimentar toda la vida. Hay personas que creen en el Gauchito Gil, hay personas que creen en Dios, hay personas que creen en el universo. Aquellos que dicen, yo no creo en Dios, ay, pero que el universo te lo devuelva. En algo superior necesitan creer. En algo más grande que nosotros necesitamos creer. Y sabe que esa necesidad de estar en una relación o en una conexión con alguien superior la vamos a vivir toda la vida. Siempre vamos a necesitar estar conectados con alguien más grande, más poderoso que nosotros. El problema es cuando, o el problema se presenta cuando nuestra relación con Dios, cuando nuestra vida de diálogo con Dios se transforma solo en un camino, y es en este camino de necesidad de tener a alguien superior. ¿Sí? Porque cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a los caminos de Dios, el 90% de las personas o el 95% de las personas llegamos acá porque necesitábamos algo. Porque necesitábamos que Dios nos saque de un problema financiero, porque necesitábamos que Dios nos dé la posibilidad de tener un hijo, porque necesitábamos un trabajo, porque necesitábamos reconciliarnos con la suegra, porque necesitábamos de Dios. Entonces todos los que estamos acá hemos venido a los caminos del Señor, hemos venido a las plantas de Jesucristo en búsqueda de algo. Dígame si no. ¿Hay algún día que usted no le pida algo a Dios? Basta con la suegra. ¿Quién está murmurando la suegra ahí? Pobre mujer. Pobres mujeres. Digo esto de que cuando llegamos a los caminos del Señor buscamos el refugio, buscamos una salida, buscamos la ayuda.
Pero habemos cristianos que ya estamos bastante crecidos y venimos durante tantos años a la iglesia y seguimos viniendo en búsqueda simplemente de una ayuda. Venimos en búsqueda de un consuelo. Venimos en búsqueda de un socorro, de alguien que nos saque de ese lugar en el que estamos. Voy a decirle algo y quiero que usted esta mañana se lo lleve en su corazón. Es muy fácil, es algo muy natural buscar a Dios en la desesperación. No habla de madurez, que yo cuando me golpeo, que yo cuando pierdo el trabajo, que yo cuando tengo un problema acuda a Dios. ¡Ay, Dios, ayúdame, ayúdame, por favor, Señor! Eso no habla de madurez. Eso habla de una necesidad. Habla de una relación de necesidad con Dios. Pero cuando las cosas andan bien, ¿qué pasa con nosotros? Yo conozco infinidad de gente, he podido discipular, he estado con personas que cuando me conocieron, que cuando nos empezamos a relacionar habían perdido su trabajo. Personas que no tenían trabajo y que Dios los ha bendecido. Ahora, es tan fácil buscar a Dios cuando tenés la necesidad y que cuando vos obtenés lo que tanto le pediste, te olvidás de Él. Es más fácil buscar a Dios en medio de la necesidad. Y eso no habla de madurez. Cuando un niño se golpea, la búsqueda de la ayuda de quién busca? De mamá y de papá. Ahora, cuando empezamos a vivir en el Evangelio, empezamos a crecer y Dios nos bendice, ahora digo, ay Señor, ay, tengo que diezmar. Antes no tenía y ahora gano demasiado. ¿Cómo hago para sacar tanta plata de lo que estoy ganando? Es más fácil darle a Dios un diezmo de 100 pesos que darle a Dios un diezmo de 100.000 pesos o de 1.000.000 de pesos. ¿O no? Señor, si vos me bendecís, yo te prometo que voy a diezmar y que voy a ofrendar. Empezamos a pedirle a Dios. Y Dios responde en muchas ocasiones. Ahora, cuando nos toca la bendición en el bolsillo y tenemos que darle a Dios lo que le corresponde, ¿qué pasa? Si nuestra necesidad se transforma en el único camino o en el único canal de conexión y comunicación con el Creador, cuando estamos bien, cuando llega la temporada de la primavera, del verano, estoy haciendo una analogía con los momentos lindos de la vida, nos empezamos a olvidar de Dios. Empezamos a faltar a las reuniones, empezamos a dejar de ofrendar, dejamos de buscar la presencia del Señor. Y saben que eso que nosotros vivimos, y digo nosotros porque somos un pueblo, porque somos todos hijos de un mismo Dios, eso mismo le pasaba al pueblo de Israel, dígame si no. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, la nación escogida por Dios, en el inicio, luego de la salida de Egipto, de esa esclavitud, en el Éxodo, luego del Éxodo, o durante el Éxodo, durante el periodo del desierto, solamente se intentaba dirigir a Dios por medio de Moisés a través de una necesidad. Y le voy a dar un ejemplo. En Éxodo 16 tenían la necesidad de comida y Dios, ¿qué les dio? El maná. O sea, el pueblo de Israel no podía conectarse directamente con Dios porque Dios hablaba a través de un mediador, de Moisés. Pero ellos les transmitían a Moisés, le decían, che, tenemos hambre, ¿cuándo nos va a dar algo de comer Dios? ¿Para qué nos sacó de Egipto? ¿Para pasarnos de hambre? Y Dios provee el pan. En Números 11, querían comer carne, los tipos ya estaban cansados del maná, estaban cansados del pan y querían comer carne, ¿y Dios qué hizo? Les dio carne. Y les dio carne.
En Éxodo 17 tenían sed, tenían ganas de tomar agua, tenían ganas de beber algo. ¿Y qué hizo Dios? Saca agua de una roca. Ahora, ¿no les parece que la vida de ese pueblo en ese Éxodo a veces se parece mucho a nuestra vida? Que solo venimos a la iglesia en búsqueda de una respuesta de Dios a una necesidad. Y usted me puede decir, ay, sí, Maxi, pero todos necesitamos de Dios. Claro que sí, todos necesitamos. Todos venimos con una necesidad a Dios. Pero ¿qué pasa cuando mi vida, cuando mi relación, cuando los años en el camino del Señor solo penden de un hilo, que es la necesidad? Solo cuelgan de un hilo, que es la necesidad. El día que Dios te responde, te fuiste. El día que Dios te da lo que tanto pediste, te olvidaste de Él. ¿Y saben por qué se los digo? Porque el pueblo de Israel en Egipto tenía tanta necesidad, tantas ganas de salir de esa esclavitud, de ser golpeados, de ser basureados, de ser manipulados, de ser tratados como cosa. Tenían tanta necesidad, tantas ganas que Dios les dio lo que ellos pedían, lo que ellos necesitaban. Y cuando Dios los saca en el desierto, siempre se quejaron, siempre fueron hacia Dios en búsqueda o en petición de algo. Pero hoy quiero hablarte de algunas cosas que empezaron a cambiar en esta relación del pueblo de Israel con Dios. Ya no iba a haber solamente un mediador, Dios no iba a hablar solamente a Moisés y Moisés iba a bajarlo al pueblo, sino que Dios en el libro de Levítico comienza a establecer normas. Dios dice, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora nos vamos a comunicar así. Va a haber un tabernáculo, va a haber un lugar donde una persona que va a estar preparada va a recibir las peticiones de ustedes y va a venir, va a hablar conmigo y yo voy a responder. Y en eso que Dios establece, en eso que Dios va armando para que la conexión y el diálogo con el pueblo sea mucho más diario, sea mucho más ameno, Dios establece 5 formas de conexión, 5 formas de acercarse a Dios. Dios ya no venía a hablarle a Moisés, sino que el pueblo tenía que ir a presentarse delante de Dios en el tabernáculo. Y usted vaya conmigo al libro de Levítico. En el libro de Levítico Dios empieza a establecer estas formas, estas maneras, ¿sí? Dijimos que en el libro de Éxodo Dios ya había marcado cómo debía ser el tabernáculo, Dios le había dado la forma, ahora les iba a decir la manera, cómo debía ser la cosa. Y Dios establece 5 maneras, 5 formas de conexión, 5 maneras en las que el pueblo de Dios debía acercarse hacia Él. Fíjense que dice en el libro de Levítico capítulo 1, el título dice, Él, no lo encontraron, Levítico 1, los holocaustos. Bien, vamos a leer los primeros 2 versos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno, oveja, haréis vuestra ofrenda. Voy a leer solamente estos versículos porque es bastante lo que quiero compartir y no quiero que nos pasemos más tiempo leyendo. Quiero hablarte de esta primer ofrenda, de esta primer manera de acercarse a Dios, el holocausto. ¿Sabe qué significa el holocausto? Lo que sube. Eso significa holocausto, lo que sube. Yo quiero que usted me entienda lo que yo voy a transmitirle a partir de ahora, porque son las 5 maneras
en que el pueblo de Israel debía acercarse a hablar con Dios, a pedirle algo a Dios. Eran 5 formas. La primera es el holocausto, era la manera más sencilla, era la manera más común de acercarse a Dios. ¿Saben por qué? Porque el holocausto debía hacerse una vez a la mañana y una vez a la tarde, todos los días. Era de las maneras de conectarse con Dios, era la más cara, la más costosa. ¿Saben por qué? Porque en el holocausto, la persona que quería acercarse a Dios venía, usted mírame a mí, agarraba su oveja, agarraba su vaquita, lo que fuera a presentarle a Dios, y venía. Y venía delante de los levitas y le decían, yo necesito que Dios haga algo por mí, hice una macana. O necesito decirle a Dios cuánto lo amo. O necesito reconocer a Dios como mi Salvador. Eso hacían todas las mañanas y todas las tardes. Y degollaban al animal, lo ponían arriba del fuego y se consumía. Ahora, en este tipo de sacrificio, en el holocausto, el animal se quemaba completo, salvo la piel. La piel del animal no se quemaba y se la regalaban o se las dejaban a la persona que hacía el sacrificio, al sumo sacerdote. ¿Me está siguiendo? Según varios intérpretes, según varias personas que hacen comentarios bíblicos, dicen que este tipo de ofrenda a Dios no era bajo ninguna necesidad, no era para pedirle algo a Dios, para pedirle una ayuda. Era más bien un acto de adoración, era un acto de amor, de recordar que Dios era su Salvador, que era quien lo sacó de Egipto. En el capítulo 2, si usted lee el título, dice las ofrendas. La segunda manera de conectarse con Dios del pueblo de Israel era a través de la ofrenda cereal o la ofrenda de oblación, que se llamaba. Dijimos, en la primera, el tipo de ofrenda de holocausto llevaban un animal y lo sacrificaban completo. ¿Eso qué significaba? Que el animal se consumiera por completo, significaba la rendición completa de la vida a Dios. Dios había establecido esta forma de conectarse con Él y que el animal se quemara por completo porque estaba diciendo de otra manera, necesito que todo lo que es tuyo sea mío. Por eso costaba tanto. Ahora, en esta segunda ofrenda, en la ofrenda cereal o de oblación, ya no había un animal de por medio, sino que las personas de lo que trabajaban en la tierra debían tomar y presentárselo a Dios. Llevaban un poco de harina de flor, ¿no? O flor de harina. Llevaban del producto que tenían en sus manos, de lo que habían trabajado, sacaban un poco para presentar a Dios. Ya no había un animal que presentar. Esto se podía presentar tanto crudo como se podía presentar ya cocido. Esta especie de masa que presentaban delante de Dios. Y saben que este tipo de ofrenda tenía una particularidad. Dios había determinado que esta ofrenda debía prepararse con flor de harina, aceite. ¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Amén. El incienso. ¿Qué representaba? La oración, la intercesión y la alabanza. Y también estaba preparado con sal, que representaba la incorrupción y la pureza del alma. Entonces, este tipo de sacrificio era bastante particular también y era bastante cotidiano porque la gente iba, tomaba de lo que había trabajado y le llevaba a Dios y le presentaba. Y una parte se consumía en el fuego y la otra parte quedaba para el sacerdote. Les hago una pregunta, ¿a quién le hace o a qué se parece este tipo de ofrenda? Era el fruto de su trabajo. ¿A qué se parece? El diezmo, claro, el diezmo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Dijimos primero, holocausto, se quemaba el animal completo,
escuche una vaca ahí como se queja, quemándose. No, mentira, ya estaba degollada la vaca. El segundo tipo de ofrenda, de sacrificio, era a través de lo que habían trabajado. ¿A cuántos les gusta diezmar? ¿Cómo bajaron los amén? ¿A cuántos les gusta ofrendar? Mirá a la persona que tenés ahí al lado y decirle, no te veo, cara de ofrendador. No sé si existe esa palabra, dígale oferente, mejor dicho. La tercera forma de comunicarse con Dios era a través de la ofrenda llamada ofrenda de paz. Eso está en el capítulo 3. Usted después puede leerlo, yo se lo voy a ir comentando. La ofrenda de paz representaba que el oferente debía o quería estar en paz con Dios, quería estar en paz con el sacerdote y quería estar en paz también con la gente que lo acompañaba en la ceremonia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué diferencia había entre el holocausto y la ofrenda de paz? Es que en esta ofrenda el animal no se consumía por completo. Se presentaba en el fuego la parte más rica, la parte más nutrida del animal para ser quemada, y la otra parte, la parte que quedaba, la mejorcita se la daban al sumo sacerdote, y lo otro que iba quedando, las piernas y lo que iban a ir comiendo, ahí Lucas sabe bastante de gastronomía, lo que iba quedando, ¿sabe qué hacían? El que iba a ofrecer la ofrenda de paz, con los que estaban ahí mirándolo, a ver, mirá, este viene a ofrendar, mirá, este viene a ofrendar, los que estaban ahí, ¿qué hacían? Eso que iba quedando, se lo comían. Por eso hablaba de que este tipo de ofrenda era una ofrenda de paz con Dios, con el sumo sacerdote y con los hermanos. Era una forma de conciliar la paz. ¿Me está entendiendo hasta acá? No me mienta. Pablo Hoff dice o establece tres formas dentro de esta ofrenda de paz, tres tipos de sacrificio, y él decía, puede ser acción de gracias, ¿sí? Agradecimiento por una bendición, para cumplir el voto, para recordar que Dios es el Señor y que dependemos de Él, y también era voluntaria, ya que era una expresión de amor. Digamos, este tipo de ofrenda de paz se dividía en estas tres formas, ¿sí? Dijimos voluntad primero, porque era una manera de decirle a Dios te amo, era para cumplir voto, para recordar a Dios constantemente como el Creador, y también de gracias para agradecer a Dios por alguna bendición que Él les había entregado. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a entrar a la cuarta, la ofrenda de pecado. ¿Cómo se lo dije? La ofrenda de pecado. ¿Sabe qué? Este tipo de ofrenda, la número 4, era una ofrenda que se presentaba a Dios cuando uno cometía un error involuntario. Cuando uno pasó por alto algo que Dios había establecido y hizo algo mal, pero de manera involuntaria. ¿Cuántos se equivocan de manera involuntaria? Por no decir cuántos son torpes. Hice como yo. Ay, no, perdóname, me equivoqué, no me di cuenta. Fue involuntario. Bueno, esta forma de acercarse a Dios era a través de una ofrenda de un animal también, por un pecado cometido sin ninguna intención delante de Dios. Y en esta quiero hacer una pequeña salvedad. En este tipo de sacrificio, en la ofrenda de pecado, el que iba a ofrendar, el oferente, debía presentar su ofrenda, valga la redundancia, en base a su condición, en base a sus recursos y en base al lugar que ocupaba, ¿sí? Por ejemplo, si el sumo sacerdote se había equivocado
de manera involuntaria, ¿qué debía presentar el sumo sacerdote? Un becerro, la cría de la vaca, uno de los más costosos. Si era un líder, un macho cabrío, lo que le seguía en cuanto a costo. Si era una persona del pueblo, podía presentar un cordero. Si era una persona pobre, podía presentar una paloma o un palomino. Y si era una persona extremadamente pobre, presentaba un poco de esa flor de harina que Dios le había permitido trabajar. Es decir, a mayor nivel de revelación, mayor nivel de exigencia. La persona que estaba dentro del templo y que hablaba directamente con Dios debía presentar el animal más costoso, aunque se haya equivocado de manera involuntaria. ¿Me va siguiendo hasta ahí? En este tipo de ofrenda, una parte quedaba para el sumo sacerdote, pero si el sacerdote era quien había cometido el pecado, debía quemarlo por completo. Eso representaba que él era la autoridad y que se había equivocado, lo reconocía y el animal se quemaba completo. Ofrenda número 5, y ya estoy terminando, no se me duerma. Sacrificio por la culpa. Este tipo de ofrenda, la número 5 que Dios establece, la persona que se equivocaba, que cometía un error, ya no solamente con Dios, sino que cometía un error hacia un hermano, que podía equivocarse y haberle sacado una vaquita de más, haberle sacado un pollito de más. La persona que se equivocaba de manera intencional hacia Dios o que se equivocaba hacia su hermano, escuche bien lo que le voy a decir. El sacrificio de la culpa era el más costoso de todos. ¿Sabe por qué? Porque si usted le fallaba a su hermano, debía presentar el animal más costoso que había, tuviera o no tuviera recursos. Dijimos en la anterior, cuando se equivocaban de manera involuntaria, de acuerdo a su economía, a su nivel de ingreso, presentaban el animal que podían. Ahora, cuando vos le fallabas voluntariamente a tu hermano o le fallabas voluntariamente a Dios, debías presentar el animal más costoso de todos. El carnero. ¿Y sabe qué? Además de que usted debía presentar el animal más costoso, que el oferente debía presentar el animal más costoso, también tenía que entregar lo que se había robado más un 20%. Era un interés. Ah, ¿te la mandaste? Bueno, el 20% y aparte el animal más caro de todos. Dijimos 5 tipos de ofrenda, 5 maneras de comunicarse con Dios. Dijimos holocausto, se consumía el animal completo. Dijimos oblación, que era presentar el producto del trabajo, de lo que habían podido trabajar, la tierra. Número 3, dijimos la ofrenda de paz. ¿Sí? Era una manera de mantener esa conexión con Dios. Número 4, la ofrenda de pecado, un pecado involuntario, lo hice sin querer, entonces tenía que entregar lo que yo podía entregar. Y la ofrenda de culpa, cuando yo me equivocaba con un hermano o me equivocaba con Dios de manera voluntaria, debía presentar lo más costoso de todo. Ahora, estas 5 yo se las quiero dividir en 2 y acá voy a dar el cierre del mensaje. El holocausto, la oblación y la ofrenda de paz eran ofrendas voluntarias. No se hacían para entrar en comunión con Dios, sino para conservar la comunión con Él. ¿Me escuchó? Las personas entregaban lo que más les costaba, entregaban lo que tenían, el producto de su trabajo, de su sudor, lo entregaban a Dios, pero no por alguna culpa, sino era de manera voluntaria, era para estar constantemente en comunión con Dios. ¿Y saben cómo se llamaban estas ofrendas? Ofrendas de olor grato. ¿Por qué se llamaban ofrendas de olor grato? Porque no eran ofrendas bajo una intención de que Dios los salvara o los librara de algo. Era una ofrenda más bien recordando la grandeza de Dios, adorándolo a Dios y conservando la comunión con Él. Ahora, las otras 2 ofrendas, el sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa, eran de manera, tenían que hacerlo
sí o sí, obligados porque se habían mandado una macana. Tenían que conectarse con Dios porque se habían equivocado. De forma involuntaria o de forma voluntaria se habían equivocado igual. Tenían que presentarse delante de Dios. Y saben que estas 5 formas que Dios les había establecido al pueblo de Israel en el libro de Levítico, cómo ellos debían comunicarse o estar intentando comunicarse con Él, me hacen acordar mucho a mí. Porque yo me acerco a Dios cuando cometí un error. Me acerco a Dios cuando le fallé. Me acerco a Dios cuando hice algo contra un hermano. Me acerco a Dios cuando ignoré algo de lo que Dios sabía que yo tenía que hacer. Y la ofrenda del holocausto, que era la ofrenda más importante, representaba el diario vivir y la memoria constante de quien los había sacado de Egipto. Hermanos, es tiempo de dejar de acercarnos a Dios simplemente para pedir un favor. Es tiempo de dejar de acercarnos a Dios solo porque le vamos a pedir algo. ¿Hace cuánto que no le ofrendás a Dios tu corazón? ¿Hace cuánto que no adorás a Dios para simplemente decirle, Dios, vos sos todo para mí? ¿Hace cuánto que tus ofrendas, que tus oraciones, que tu conexión con Dios pasa simplemente por pedirle que te saque de alguna? Nos hemos acostumbrado tanto a vivir un evangelio bajo una conexión con Dios por una necesidad que nos hemos olvidado de adorarlo, que nos duele ofrendar, que nos duele diezmar, que nos duele entregar a los sacerdotes, a las personas que están delante de esta congregación, entregarle lo que corresponde. Ah, no, a mí no me hablen de ofrenda, a mí no me hablen de diezmo, porque eso no es bíblico, porque yo no lo quiero dar. Pero sí, cuando te aprieta el zapato venís, Luciana, por favor, ayúdame. Pastora, por favor, ore por mí. Pastor, ore por mí, líder, por favor, necesito que me ayude. ¿Y tu oración de gratitud? ¿Y tu holocausto? El holocausto se hacía de mañana y se hacía de tarde, todos los días. ¿Saben qué representaba eso? Recordar que Dios era soberano, que Dios era el libertador. Pero cuando iniciaba la predicación les decía de la importancia que era la madurez. Les hablaba de madurez. Y uno solo madura cuando entiende que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios es más grande que cualquier circunstancia, aún en tus momentos más felices. Porque ¿quién no viene acá y se quiebra y llora cuando está atravesando una circunstancia? ¿Quién no se quiebra cuando pierde un ser amado, cuando pierde el trabajo, cuando tu familia está a punto de derrumbarse? ¿Quién no busca a Dios? Si es lo más común. Pero ¿quiénes se arrodillan para decirle, Dios, hoy no tengo nada que pedirte, hoy cielo quiero darte la gloria? ¿Quiénes pueden decir, yo no te entrego parte de mi tiempo, no te entrego parte de mi vida, te entrego todo lo que soy? Hermanos, Dios estableció estas 5 maneras de comunicarse con Él para que el pueblo de Dios no se olvidara quién los había sacado de ahí. Y quiero invitarte a que pienses, ¿quién te dio tu trabajo cuando tanto lo necesitaste? ¿Quién te consoló cuando estabas solo en tu habitación llorando, destruido, destrozado? ¿Quién te levantó cuando ya no podías más? ¿Quién fue? ¿Nadie me va a decir quién fue? Dígalo con fuerza. Dígale, Él
Él fue el que me rescató. Él fue el que me sacó de ahí. Hermanos, empecemos a recordar de dónde Dios nos sacó. En el día a día, en el día a día, mañana, tarde, recuerde quién fue el que lo sacó de donde estaba. ¿Quién lo sacó de las drogas? ¿Quién lo sacó del alcohol? ¿Quién lo sacó de la delincuencia? ¿Quién lo sacó de una familia completamente rota? ¿Quién te sacó de ahí? Dios te sacó de ahí. Y lo digo así porque es Él, es solamente Él, no hay otro. Pero es tiempo de dejar de buscar a Dios simplemente por una necesidad, para que Dios me responda, por favor, Diosito. Es tiempo de adorar a Dios y buscar a Dios y adorarle, agradecerle, honrarle, devoción a Él. Dejemos de ofrendar y dejemos de tener tiempo con Dios solamente por interés. Pasemos tiempo con Dios porque le amamos. Pasemos tiempo con Dios porque lo adoramos. Pasemos tiempo con Dios porque necesitamos sentir su abrazo. Dejemos de ser personas que solamente buscan a Dios por un interés. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Salmo 104. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Usted sabe qué separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sacerdote podía entrar? ¿Qué separaba la presencia plena de Dios del resto del tabernáculo? El velo. Usted sabe, dicen los historiadores, que aproximadamente ese velo tenía un ancho de 10 centímetros. Difícil de romper con una tijera. Y en Mateo 27:51, escuche lo que dice la palabra. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El sacrificio de Jesús te dio el acceso a su presencia. El sacrificio de Jesús es el que te da el acceso a hablar directamente con Él. Ya no hay mediadores, ya no hay sumos sacerdotes. Sos vos y Él, yo y Él. Pero es tiempo de dejar de buscar a Dios solamente por una necesidad, solamente por un interés, solamente para que Dios nos dé una respuesta. Y empecemos a adorar a Dios por lo que Él es, por nuestro amor, por nuestra devoción y por todo lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Saben qué? Quiero decirles algo para terminar este mensaje. El día a día, la semana, la cotidianeidad, todo lo que vivimos, nos hace olvidar de todo lo que Dios hizo. Y pedimos un milagro, cuando el milagro es que estemos vivos. Le pedimos a Dios un trabajo cuando la mesa está llena de comida. Le pedimos a Dios tantas cosas que Él ya nos ha dado. Y nos olvidamos
de ser agradecidos. Nos olvidamos de buscar a Dios por lo que Él es. Hermano, lo que hace la diferencia y lo que te va a llevar a tu madurez espiritual no es un berrinche en un momento de crisis. Lo que te va a llevar a un nivel espiritual superior, a un nivel de madurez y de relación con Dios aún mayor, es que vos le adores todos los días. Los días grises, pero los días soleados también. Cuando tenés más ganas de irte a pasar un tiempo con la familia en vez de venir a la iglesia. Cuando es preferible un partido de fútbol antes que venir a recibir del Señor. Cuando tu trabajo te tapa durante todo el día y no tenés tiempo ni siquiera para decirle: Dios, te amo. Dios, te doy gracias. Esta palabra es una palabra que te va a llevar a la madurez. Es una palabra para una iglesia que está camino a la madurez. Una iglesia que se está desarrollando, que está creciendo, que está evolucionando. Pero para crecer, para ser maduros, debemos buscar a Dios en todo tiempo.